una idea que todavía persiste hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy uno escucha a un periodista hablar y decir, bueno, estos gigantes reptiles, hablando con un nivel de eh, ignorancia supino, así maravilloso, majestuosamente ignorante. Y ya lo vamos a ver. En términos, la palabra dinosaurio nace mucho después, en el 41, y la genera un caballero que se llamaba, se me fue en este minuto el nombre, de, ya me voy a acordar, entonces el don de la, Richard Owen, un reptil saurio prehistórico, entonces se hablaba de estos reptiles en alusión al iguanodón. Claro, Owen no es el primero que la utiliza, pero el primero que la acuña, que la pone en un documento, diciendo como dino, terrible y saurio, ya que se había ocupado, él mismo había ocupado la palabra los pterosaurios. Se pone este lagarto terrible, no un lagarto con alas, pero así más o menos es como se imaginaba en el tiempo prehistórico, todavía sin ni siquiera tener idea de cuántos millones de años se hablaba, ni cuánto tiempo se hablaba. Cuando aparece el nombre de los dinosaurios, todavía algunos sostenían que la Tierra tenía algo así como 5.000, 6.000 años, 5.600 y algo, calculando el linaje de los patriarcas como Matusalén y todo eso. Eh, pero aún así ya existían estos atisbos de que algo había pasado. Siendo que en realidad, cuando uno los mira, ninguno responde a lo que es un lagarto, a un, eh, a un reptil. Desde nuestra perspectiva actual, que es un dinosaurio, un animal que cumple con una cantidad de requisitos enormes, hay un paleontólogo que se llama Paul Sereno, que dice que un dinosaurio es todo el animal que comparte un ancestro común entre un triceratops y un Passer domesticus, un gorrión. Todos los que tienen un ancestro común entre esos dos son dinosaurios. Es una forma de definir. Y los anatomistas hablamos así un poco más del acetábulo perforado, que es el agujero de la cadera, diáfisis, que es el fémur con una cinturita, en fin, pero vamos a hablar de varios más, de la fíbula, yo de aquí me da el brillo, el tarso mesotarsal, caminar en la punta de los dedos, el cuello en forma de S, los miembros bajo el cuerpo, porque cada uno de estos detalles nos va a dar registros de su ancestro. Una particularidad es que todos los dinosaurios se parecen porque tienen un ancestro común. Y ese ancestro común les deja cosas a todos. O sea, nosotros podemos hablar de que los seres humanos tenemos un ancestro común con toda libertad, porque todos los seres humanos nos parecemos en algo. Incluso identificamos un ser humano que le corten una pierna y un brazo. Seguimos identificándolo. No nos causa ninguna, o que sea que ya sea sufra de hiperplasia o acondroplasia, es decir, que sea gigante o enanito, aún así nosotros reconocemos a una persona, sea un bebé o sea un anciano. Y todo ese conjunto que nos hace reconocerlo, que se llama sinapomorfia, están presentes en los dinosaurios en su medida. O sea, nosotros los miramos y más allá de la forma, la figura, el largo, pues suele suceder con los niños que a veces dicen no puede ser un dinosaurio porque es muy chico. Y nosotros ya como somos adultos ya entendemos que el tamaño es una cuestión pasajera o bien inestable. Entonces, sabemos que una persona, ¿cierto? Cerca de mi casa, vive una persona pequeña, que tendrá como 80 centímetros, 90 centímetros, y tiene barba, porque ya tiene como 60 años. Y mi hijo cuando era chico decía, ¿por qué ese niño tiene barba? Sí, era algo muy loco para él. Claro, yo me imaginaba en sus ojos, era un niño disfrazado de viejo. Para nosotros ya eso no pasa de ser. En este caso, para nosotros los dinosaurios no tienen que ver con tamaño, sino que tienen que ver con ancestros. Y eso les da similitudes. Y este es muy particular, y al huesito que está ahí arriba, uno ve dos huesos, uno grueso y uno delgadito. Todo ese delgadito es el que nosotros le decimos peroné. Los dinosaurios se llama fíbula. Y en los dinosaurios, para ser dinosaurio hay que tener la fíbula delgada. Y una de las razones por qué decimos que, por ejemplo, los pollos son dinosaurios, cuando uno le sale el tutito del pollo, tiene dos huesos, uno grande y uno delgadito. Y ese delgadito se llama fíbula. Y ahí hay evidencias, caminar en la punta de los pies, el cuello en forma de S y los miembros bajo el cuerpo. Los seres vivos, sobre todo los vertebrados, que respiramos oxígeno desde el aire, para mantener un metabolismo acelerado, lo que hacemos es apurar todo el consumo de energía a nuestro cuerpo. Y eso nos permite ser muy eficientes y además muy veloces.
Pero para ser veloces y eficientes, los miembros deben estar bajo el cuerpo. Ahora, para tener los miembros bajo el cuerpo y responder a eso, la sangre tiene que ser caliente. Todos los seres vivos que tienen los miembros bajo el cuerpo tienen sangre caliente. En la medida en que la sangre se necesita ser, o que el metabolismo es más lento, la sangre no necesita ser caliente, por lo tanto los miembros se desplazan. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, tuvimos cocodrilos que tenían los brazos bajo el cuerpo, tenían sangre caliente. Pero hoy día los cocodrilos que existen en el mundo, todos tienen los brazos a los lados. La sangre no es caliente. Tampoco es fría, pero no es caliente. ¿Por qué? Porque para mantener la sangre caliente nosotros todo el tiempo estamos consumiendo calorías. Pero eso nos permite que aunque haga frío, poder salir corriendo. En cambio, cuando hace frío, una lagartija no corre, se queda ahí. Como que no hubiera tomado, como que no se hubiera tomado el café. Está, no entiende, no interactúa. En cambio, los animales de sangre caliente sí. Entonces, cuando haga frío y una ave esté a punto de congelarse, si ustedes la van a tomar, va a escapar igual. Porque va a utilizar su reserva de energía para moverse. No necesita la luz del sol, sino que su energía. Todos los dinosaurios hacían exactamente lo mismo. Sin importar el tamaño, su sangre les daba metabolismo, les daba la temperatura de su sangre, les daba esta capacidad de explotar en energía. Ahora, las especies, el periodo en el cual vivieron y la ubicación en la cual estaban, nos da un contexto, la paleogeografía, que nos explica dónde vivía ese animal, con quién vivía, cuándo vivía, cómo vivía, qué comía, cuáles eran los riesgos que se enfrentaba. Hace 3 semanas se presentó un nuevo dinosaurio en Argentina, se llama Antiavis, y Antiavis es uno de los más antiguos, los que les voy a mostrar hoy día, y sería ancestro directamente del linaje de las aves. Ahora, lo particular es que donde él vivió surge gracias a que se produjo una cálida. Es decir, venían de un periodo lluvioso, luego se produce un secano, se produce una época de sequía, y luego vuelve al lluvioso justo cuando él viene surgiendo su especie. Y el surgimiento de la especie es bien raro, porque se acaba de detectar, son como un mes, salió un informe naturalista de todo el desierto de Sonora, que está ahí al sur de Estados Unidos, el norte de México. Están encontrando el 10% de la población de las serpientes de cascabel están haciendo sin cascabel. Y es loco, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente sale a cazar serpientes. ¿Y cómo las encuentra? Por el suena, la ve, la pilla, la mata. Pero resulta que hay algunas que nacieron con deformaciones y no tienen el cascabel. Y como no lo tienen, ningún humano las ha encontrado ni las ha matado. Y como mata a su competencia, que son los que tienen el cascabel, de la misma especie, pero con cascabel, estas quedan con todo el espacio para crecer y desarrollarse. Y se están multiplicando muy rápido. Y las peores, así como las estimaciones más graves, si la cacería de serpientes no para, este grupo podría volverse el dominante en menos de 20 años. O sea, en menos de 20 años todo el desierto de Sonora podría estar plagado de serpientes de cascabel sin cascabel, que no te van a advertir dónde están y te van a matar. Y eso es una evolución que provocada directamente por el ser humano, que al eliminar una porción sobrevive otra. Y que en la naturaleza pasa lo mismo. O sea, llega un evento, por ejemplo, este cambio climático, y un animalito que había sido un humilde y modesto servidor, alimento para los demás, y todo cuando desciende el grupo de habitantes por esta extinción, encuentra una gran oportunidad de expandirse. Y sale a la búsqueda, y ahí está Antiavis, fue presentado por el doctor Ricardo Martínez. Entonces, toda la paleontología tiene que leerse en esa clave evolutiva. ¿Dónde uno vivía? ¿Quiénes vivían con él? ¿Cómo fue el clima? ¿Qué plantas habían alrededor? Porque también es una gran oportunidad. Ustedes saben que hace más o menos 60, 70 años que Chile se viene secando así acelerado. O sea, uno podría encontrar fotografías de hace 100 años con donde uno ve La Serena, y La Serena todo era verde, todo era un vergel. Y hoy día, de aquí a La Serena, uno con suerte se encuentra unos pocos árboles. No le suelen decir, cuando yo era chico ya no solían decir, pues Copiapó era una selva como... Colina y Quiricura eran chacras.
Y hoy día está todo seco. Entonces, esa desertificación que nos viene acompañando hace todo este tiempo, y nosotros todavía uno de los mayores alimentos que consumimos es el arroz. Y es casi un lujo comer quinoa, por ejemplo, que la quinoa se puede dar de aquí hasta el sur de Atacama. Pero una locura, nosotros todavía no lo entendemos esto. Bueno, desde la clasificación, es decir, cómo ordenamos los seres vivos, los dinosaurios son eucariotas, son, ¿cuál sigue? Animales, cordados, vertebrados, tetrápodos, saurópsidos, diápsidos y arcosaurios. Cada una de estas categorías, es decir, los dinosaurios, todos son arcosaurios, todos son diápsidos más otros animales. Y si agregamos otros animales, son saurópsidos. Y si agregamos otros, son tetrápodos. Y si agregamos más, son vertebrados. Todo esto quiere decir que tuvieron un ancestro común y desde él vienen descendiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de animales, nos referimos al tipo de célula. La célula es la que define cuando alguien, porque a mí, yo cuando era chico me preguntaba, ¿las hormigas son animales? ¿Hay animales microscópicos? ¿Hay o no animales microscópicos? Gran respuesta, sí. Hay un gran grupo de animales microscópicos, yo me atrevería a decir que el número de ejemplares es superior al número de animales que vemos. Entonces uno va a acampar y toma agüita del río y ahí deben venir unos 5.000 animalitos que uno se pega. Sí, pues son microscópicos, uno no los ve, pero están. Y se distinguen porque, claro, la forma de sus células contiene ciertas membranas y además la maquinaria celular está en base a la mitocondria, ¿cierto? A quemar oxígeno, a obtener azúcar. Todo esto tiene que ver con una célula que es animal. En el caso muy diferente de, por ejemplo, de los animales que son unicelulares o las células vegetales que tienen esto, producen la clorofila, en fin. Además, cordado quiere decir que desde tenemos un cráneo y desde ahí hacia el cuerpo nos recorre un cordón neural. Puede parecer no muy importante, pero define un grupo de animales y todas las afecciones de los cordados son transmisibles a los cordados. O sea, a cualquier cordado que sufra una lesión en la espalda lo deja sin control de sus miembros. Eso le pasa a cualquiera. Te le pueden pegar un pescado a la mitad y va a quedar con la aleta caudal atrás muerta. Vertebrado, y esto que tenemos vértebras para proteger este cordón, ¿cierto? Y cada una de las vértebras va a ir siendo distinta en función de cómo fueron evolucionando. Ya incluso en un puro animal, por ejemplo, si nosotros tomamos, pongamos un ejemplo, una lagartija y vemos la primera vértebra, la del medio y la del final son casi iguales. Pues, sin embargo, tomamos invertebrados que son más derivados, como el caso de los dinosaurios, y nos vamos a encontrar a lo menos con tres tipos de vértebras. Una vértebra que es cervical, una que es dorsal y una que es caudal. Y en los animales más derivados vamos a encontrar otro tipo de vértebras que se llaman lumbares, que están fuera del dorso y ante la cadera. También en algunos dinosaurios se producen tetrápoda, que eso quiere decir que tiene brazos y piernas, igual que nosotros. O sea, tenemos un ancestro común con los dinosaurios que está aquí, en un tetrápodo. Y ya luego ahí los dinosaurios se van a un grupo que se llama Saurópsida, que es un grupo de animales que vienen de finales del periodo carbonífero, hace muchísimo tiempo, y nosotros nos generamos como los sinápsidos. Los mamíferos tenemos solo un grupo evolutivo de animales vertebrados terrestres, y todos los demás son saurópsidos. Es decir, la lagartija, la serpiente, el gecko, los dinosaurios, los pterosaurios, los cocodrilos, todo ello son saurópsidos y están emparentados. Nosotros no. Ahí ya antes tuvimos un ancestro que ya se separó. Se ve en el cráneo y aquí nosotros podemos ver que los mamíferos van hacia la izquierda y para este otro lado vienen todos los saurópsidos. Diápsido, y eso es porque en el cráneo tienen tres agujeros. Los mamíferos tenemos dos. Detrás del ojo tenemos dos agujeros, que en nuestro caso, como se infló el cráneo, tenemos un agujero que está aquí en el arco cigomático. Pero cuando lo miramos, por ejemplo, en una vaca, ese agujero está aquí justo detrás del ojo. En una oveja, en un perro, los gatos están fusionados y parece como un 8. Pero ellos no, o sea, tienen esos dos agujeros. Ahí tenemos un diápsido clásico, un cocodrilo. Vemos el ojo
un agujero detrás y otro por arriba. Ahí están marcaditos. Ahí tenemos un pterosaurio con el ojo, ahí va el ojo, el superior, supratemporal y posorbital. Y ahí tenemos, por ejemplo, estos que se llaman ictiosaurios, con un dragón de Komodo, para los comodienses, o una iguana verde. También todos con los 3 agujeros, 2 agujeros detrás del ojo. Y ahí tenemos un pingüino y un iguanodón. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Son diápsidos. Y arcosaurio. El arcosaurio es un grupo de animales que surge a principios del Triásico. Resulta que a finales del periodo que se llama Pérmico cayó un asteroide 6 veces más grande que el de los dinosaurios. Y fue tanto que casi se extinguió la vida en el planeta. De cada 20 animales murieron 19. La cuestión estaba pero horriblemente despoblada. Y luego en el Triásico todos los animales que tenían una oportunidad la aprovecharon. Y surgen los mamíferos, los dinosaurios, los pterosaurios, los cocodrilos, los reptiles que conocemos hoy día. Así como que la vida explotó. Surgieron incluso algunos que son reptiles marinos, como el ictiosaurio, el plesiosaurio, el mosasaurio, no, el mosasaurio es posterior. Pero surgen todos estos animales. Entonces ahí surgen los arcosaurios, que particularmente tienen la capacidad de poner los miembros bajo el cuerpo. Ahí tenemos uno de los arcosaurios ancestrales, Euparkeria, que les permite ser más rápidos, más veloces, mejorar la eficacia en su cadera, en el movimiento del fémur. Ahí va el fémur y ahí está la cadera. Arriba se ven 2 vértebras. Entonces, la línea azul marca el sentido de rotación del fémur, que ya no se mueve como, ya no se mueve como los reptiles que se mueve así, sino que se gira. Eso le da mucha habilidad. Sal de ahí. Ahí está. Euparkeria. Y desde Euparkeria van a surgir 2 grandes grupos. En uno están los cocodrilos, que se notan por la articulación en su tobillo, y en el otro van a estar los ave metatarsalios, y ave metatarsalio incluye a dinosaurio y pterosaurio. Dentro de este grupo, ahí dice ornitodira, pero ahora ya ave metatarsalia fue transformado. En un comienzo se parecen mucho. O sea, los ancestros de los pterosaurios, los ancestros de los dinosaurios son prácticamente iguales porque tenían un ancestro común. Todos parecen lagartijas bípedas muy veloces. Y aquí tenemos un arcosaurio clásico, el Teleogranter, con ya tenía un metabolismo bastante acelerado. Antes de llegar a los dinosaurios, nos vamos a topar con un grupo de animales en nuestro planeta que coexistieron con los dinosaurios, un poco así como los hombres de las cavernas, ¿no? Nosotros tuvimos ancestros homínidos y convivimos con ellos. De hecho, hay un chileno que se llama René Boy, que en el parque de Gorongosa está estudiando la evolución humana, y ellos ya se dieron cuenta ahí de que 100% seguro que hubo hibridación. O sea, que de repente un sapiens con un antecesor o un ergaster hacían grupo, porque a uno lo echaban, ¿cierto? No era tan difícil, pues era cosa de ser un pobre enamorado de la hija del jefe nomás, como para que te dijeran pesque su roca y vamos caminando. Pesque su mazo, sus 2 roquitas y te echaban y bueno, había que hacer algo. Solo no se podía sobrevivir y te topabas con otro que estaba solo y la sobrevivencia lleva a esta cooperación mutua. Entonces hubo mucha hibridación, en este caso también, pues ellos son precursores de los dinosaurios, pero sobreviven tanto tiempo que conviven. En Chile encontramos una cadera de estos bichitos que se llaman silesaurios. ¿Lo hayan escuchado? Son muy locos, pero en Chile aparece una cadera de silesaurio más antigua que los primeros dinosaurios. Son animales que uno podría decir que lo único que tienen en diferencia de los dinosaurios es que se ven un poco más esbeltos y con los brazos más largos. Claro, tienen diferencias anatómicas, no eran pequeños, diferencias anatómicas, y yo creo que uno podría haber montado un silesaurio, ¿sí? Así como tenerlo en un parque así, se rienda la vuelta en silesaurio. Se habría hecho plata, ¿no? Oye, sí.
No, porque hay que tener ciertos estándares, pues no. Yo cada tengo un amigo que le prohíben montar a caballo porque me dicen, no, pues sí, no tenemos caballos tan grandes. Pero bueno, y aparecen los dinosaurios en todo su esplendor, que en un comienzo fueron animales pequeños. O sea, los primeros dinosaurios no pasaban del metro. Y ya a los 10 millones de años, 3 metros, 4 metros. Y luego viene una pequeña baja en el hábitat, se produce una mini extinción o un estrés ecológico y permite que los dinosaurios que venían como al alza, que eran chiquititos, pero venían al alza, se desarrollen y crezcan. O sea, si uno lo piensa en estos, yo hago este ejercicio de pensarlo y decir qué animales podríamos encontrar grandes. Hay un niño que yo conozco que el leoncito, tiene 11 años y él hace evolución predictiva. Entonces él está todo el día pensando qué animales van a crecer. Y tiene un libro ahí, dibujó que en el futuro, en unos 50 millones de años, eh, las ratas van a ser depredadoras. Las ratas van a ser animales grandes, grandes como un león, y que van a cazar conejos, que van a ser del porte de un caballo. Me parece súper interesante y que es una buena idea. Animales que hoy día son pequeños, pero que son capaces de sobrevivir a un estrés ambiental, tengan la oportunidad de explotar y desarrollarse cuando se les genere el espacio. Ahora, clásicamente se han distinguido tres grupos de dinosaurios. Uno son los ornitisquios, donde está el Parasaurolophus, Triceratops, el Pachycephalosaurio, el estegosaurio, el anquilosaurio. En otro están los saurópodos, donde están los gigantes, como el Diplodocus, el Brachiosaurio, y en otro están los que los niños dicen los come carne, que se llaman terópodos, que es donde está el tiranosaurio, el espinosaurio, el carnotauro, el velociraptor y las aves. Eh, ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cuál es el ancestro común más cercano? Todavía algo que está en discusión, en que clásicamente se dice que están los caderas de ave, los ornitisquios, y los caderas de lagarto, que son los saurópodos y los terópodos. Y ese sería como el orden general que vamos a intentar seguir. Lo cierto es que a pesar de que los primeros fósiles de dinosaurio, a pesar de tener más de 200 millones de años, todavía nos siguen enseñando hasta el día de hoy. Tanto en la forma que aparecen, los lugares donde aparecen, pero hay algo muy particular, los dinosaurios pueblan el mundo porque cuando aparecen, por ejemplo, tenemos este que de 247 millones de años, que yo personalmente dudo mucho de su fecha, porque aparece en un estrato, que es una porción de barro donde fosilizó. Entonces, es la parte más baja del estrato tiene 247 y la parte más alta 220, pero los fósiles aparecen como a la mitad. Ahora, la pillería es asignarle al fósil la antigüedad mayor. Entonces ahí tú tienes el dinosaurio más antiguo. En la ciencia, particularmente en la paleontología, el golpe no está tanto en lo que descubres, sino en cómo lo anuncias. Porque si tú haces una publicación y dices otro dinosaurio más encontrado. Ahora, cuando tú encuentras, por ejemplo, cuando aparece el chilesaurio, Fernando Salvo, que es un argentino que hizo la descripción, dice un enigmático come planta del Jurásico chileno del sur de Chile. Un enigmático come planta. O una cola bizarra para otro que se llama Stegosaurus. Eh, Ese nombre te llama la atención. El más antiguo, el más chico, el más grande, el más feo, el más bonito, el más ágil, el más, siempre te va a dar visualizaciones. Y esta cuestión de las publicaciones científicas en paleontología es peor que las redes sociales. Es peor, es peor. Mientras más likes, mientras más visualizaciones, mientras más atención. Ojalá que una película de nombre. En la universidad me retaron porque estaba haciendo una clase y dije, bueno, verdad esta cuestión tuvo un paper solamente porque dijeron que era más rápido que este otro sistema, que objetivamente mejor. Y yo le dije, bueno, ustedes saben, con la academia todo voy así, pues si lo vendí nomás está bien. Y me retaron dicho eso. Que nadie te dijo que nadie, exactamente, nadie dijo que tú estuvieras mintiendo. Te dijeron que eso no se dice. Sí, o sea, es normal. O sea, si tú, digamos, te dan la autorización de un fondo para excavar 2 años, y durante esos 2 años
encontráis un puro fósil, entonces tenéis que exprimirlo. Porque si no, cuando vaya a pedir plata, te dices, oye, te pasé 2 años y me trajiste una pura cuestión que dijiste que era uno más. No tiene sentido. Entonces, ponerle un nombre, asignarle importancia, decir, esto demuestra de que si seguimos aquí vamos a encontrar algo espectacular. Por eso, 5 años más, por favor. Es obvio. ¿Qué pasó? ¿Y tu cargador? Mientras contaba y eso, me acordé que en los años 90, cuando encontraron el argentinosaurio, también dijeron, era el más grande que se había encontrado todas, y lo contaron de tal manera, fue genial, porque me acuerdo que un programa argentino, dijeron, oye, encontramos un dinosaurio en el sur, en La Pampa. Y la niña que conducía dijo, ¿vivo? y la chica que estaba anunciándolo tomó aire antes de reírse, y yo le vi la cara y digo que sí o que no. Oye, se tomó ese segundo, pero hasta el día de hoy todo el mundo se acuerda en Argentina. el argentinosaurio fue descrito por Bonaparte y Goria. Y Rodolfo Goria, un paleontólogo que ya de a los 76 años. No, tiene harto tiempo ya. Pero yo tuve la suerte de conocerlo y es una muy buena persona, hicimos muy buenas amigas. Yo de repente necesito algo, por ejemplo, de un museo argentino y lo llamo a él, pues le digo, ¿por qué no avisáis que necesito tal cosa? Y pesca el teléfono. Entonces, cuando yo no lo hago, me reciben como ya espere ahí, ya quédate ahí, ya. Pero cuando llama a él y dice, oye, yo, me salen a buscar, me hacen pasar, queremos un café. No, particularmente lo que yo les iba a mostrar era eso, que después de eso viene Eoraptor o ladrón temprano. ¿Puedes creer que pensé que eran rueditas ¿De carro? Podría ser. Estos son moluscos bivalvos. No hay encima. Estas se usan así, no pasa nada. Se usan así, no, está ahí enfocando como Mr. Bean en sus vacaciones. Así como la lupa va a 1 centímetro del ojo, yo me saco los anteojos, me es mucho más fácil, y busco el objeto y lo acerco hasta lograr observar casi hasta el futuro. Está adelante, tómenlo nomás. ¿Tuviste Geo? ¿Qué dije yo? A 1 centímetro del ojo. Y luego comienza a acercarlo hasta que se vea muy, muy claro. Acércalo, acércalo. Ahora, cuando uno toma un fósil, lo primero que se van a dar cuenta es que son rocas. Todas son rocas. Y luego traten de buscar la historia que tiene. Si tiene algún hoyito, si tiene alguna fractura, si está roto en algún lugar. Por ejemplo, este está aplastado. Si tú lo miras, está aplastado igual que un huevo. Y si miras ahí, te vas a dar cuenta que hay una entrada cónica. Que se lo comieron. Más cerca. Exacto. Fue comido. Ahora, para que se preservaran ellos, tuvieron que quedar enterrados en la arena y eso tuvo que estar estabilizado durante por lo menos más de 10.000 años. El molde externo de un amonite. Cerca, 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 sin temor. Si no, no se ve. Sin temor a acercarlo. Sí, que ya muy cerca lo veo borroso. Ya de ahí te empiezas a devolver. Sí. ¿Lograste ver dónde está el agujero del diente? ¿Dónde le pegaron la mordida? Bien. Al otro lado está. Claro. Viste que está aplastado y ahí está la mordida. Ahí está el dientecito.
los dejamos invitados para el próximo sábado, el sábado 23, 22 de noviembre, 11 de la mañana, en Play Kingdom, acá en el barrio, en General Holley. Los vamos a estar esperando para hablar acerca de los dinosaurios ornitis, que no se lo pierdan.